Bueno, entonces como dije, vamos a empezar con el bloque de ciencias exactas y como siempre vamos a estar trabajando con la plataforma Neo. Y la primera lección para esta semana sería la uno aritmética. Ahí, como dije, viene todos los temas que voy a explicar acá. Y ya sea en forma de texto, de un documento, o en forma de video tutorial. En cualquiera de las dos formas viene. También y en la aritmética complementaria en esta lección va a venir los test. Aquí van a venir test, es decir, ejercicios que van a responder. Y esos son los con los que se van a evaluar. Se va a evaluar este bloque con estos test de la plataforma. Así es como voy a evaluar. Y también es muy importante estas lecciones porque esto, si completan las 8 con sus complementarias, serían 16, este, van a tener derecho a examen final. Entonces sí, procuren no atrasarse con sus lecciones de la plataforma. Si tienen lecciones pendientes del bloque pasado de sociales, procuren avanzar lo más que se pueda para no atrasarse y para no que no se les junten. ¿Sí queda claro? Sí, porque en ocasiones me han dicho que quieren hacer todas de jalón, pero se les habilita nada más una por una. Entonces sí, procuren no atrasarse. Bueno, entonces, bueno, esos detalles ya con el coordinador le deben pedir a él el código de acceso de cada lección. Bueno, entonces, y también va a haber una lección de clases grabadas. Entonces ya después la piden después. Bueno, dudas hasta acá sobre cómo se va a trabajar. ¿Duda? Bueno, entonces como título, matemáticas. Y vamos a ver la definición del concepto de matemáticas. Dice, es la ciencia que tiene por objeto el estudio de la cantidad abstracta. Entonces este es el concepto de matemáticas, esto es, lo que hace la matemática se dedica a estudiar, es el estudio de la cantidad abstracta, estudia la cantidad abstracta. ¿Qué es eso? Una cantidad abstracta es una cantidad que es una construcción de la mente, que más que nada, en su mayoría, es una construcción de la mente. Por ejemplo, los números son una construcción de la mente. Los vemos nada más en nuestra mente, pero no los vemos en la realidad. Es decir, cuando vemos una cierta cantidad de manzanas, con nuestra mente sabemos que son tres o cuatro manzanas, pero ese número no lo vemos en la realidad. Es una construcción de la mente, pero sirve para describir situaciones de la vida real, como son pues los números, el hacer operaciones, sumar, restar, etcétera. Y también este, por ejemplo, también en la ciencia pues hay muchas ecuaciones, ¿no? Ecuaciones matemáticas. Entonces sirven también para describir situaciones de la vida real. Entonces esa es una cantidad abstracta. Es una cantidad que está en la mente, pero sirve para describir situaciones de la vida real. A ver, copien el concepto. Bueno, y me avisan cuando terminen de copiar para que vaya a la siguiente diapositiva. Bueno, ya terminaron de copiar.
Bueno, díganme si ya terminaron de copiar o escríbanlo al chat. Bueno, gracias. Entonces, dudas hasta acá. Bueno, si tienen dudas pueden decir o escribir al chat. Bueno, ahora vamos a ver el concepto de número. Dice, el numus, es decir, el dinero, dio nombre al número, imponiendo este vocablo a causa de su frecuente empleo. Es decir, a las monedas en la antigua Roma les llamaban numus. Así les decían. En vez de que les dijeran pesos o dólares, así les decían a las monedas, numus. Y como en el intercambio comercial era más frecuente la necesidad de contar, de hacer conteo y de hacer operaciones, pues de ahí surgió el nombre de número, de las monedas que ocupaban en la antigua Roma. Porque pues en el intercambio comercial pues se necesitaba contar, ¿no? Digamos que una vaca costaba, no sé, 15 monedas de plata. Bueno, no sé, pero un ejemplo. O 3 monedas de oro. Entonces así era frecuente la necesidad de hacer conteo. Y de ahí derivó el nombre, el número. Bueno, copien. Me dicen cuando terminen de copiar, por favor. Bueno, entonces, ¿alguien falta? Sí, gracias. Leer comentario en el chat. Bueno, entonces vamos a ver los números naturales. Los números naturales, pónganle entre paréntesis. Después de poner números naturales, entre paréntesis pongan n. Es decir, así se van a simbolizar los números naturales. Con una n caligráfica. Se le hace como rellenito aquí en medio. Entonces, pongan números naturales y entre paréntesis n, esa n caligráfica. Bueno, y aquí dice, son los que se utilizan para contar. Ejemplo, el 1, el 2, el 7, el 20 y el 100. Son ejemplos, pueden ser otros, el 3, el 50, etc. El 31, 47, etc. ¿Cuál es su característica? Son enteros, es decir, que no tienen decimales y son positivos. Es decir, precisamente porque son los que se utilizan para contar. Por ejemplo, si contamos personas, las contamos por enteros, no con decimales. Sería absurdo decir 7.3 personas, ¿no? Ahí está, no, eso es absurdo. Se cuenta en enteros, o son 7 o son 8. Es decir, no serían decimales, sería contar ya a otra persona, serían 8 personas. No sé, sería absurdo decir 2.5 personas. Entonces no se tienen mitades de personas. Se cuentan por enteros. Y también no son negativos. También no tendría sentido decir menos 1 personas o menos 20 personas. Entonces por eso son los que se utilizan para contar. Son enteros y positivos. Bueno, ¿sí se entiende?
Copien y ya me avisan cuando terminen de copiar para pasar a lo siguiente. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, creo que ya. Bueno, gracias. Entonces, vamos a ver. Ahora vamos a ver los números enteros. Estos ya pueden ser positivos y negativos. Entonces dice, son aquellos que no tienen decimales. Pueden ser positivos o negativos. Ahí está. Y como ejemplo ya puse el 2, el -5, el 7, el 50, menos. Entonces el único requisito es que no tengan decimales. Pueden ser tanto positivos o negativos. Ahí está. Entonces, adelante de números enteros pongan el símbolo Z. Porque así se simbolizan los números enteros. Es una Z con rellenito. Bueno, es una Z caligráfica. Y fue introducido por un matemático alemán. Porque entero en alemán empieza con Z. Entonces por eso es que ya se le puso ese símbolo. Bueno, a ver, copien. Es números enteros y adelante pónganle Z. Con relleno aquí en medio. Es como una Z caligráfica. Bueno, ya. Bueno, los números negativos a veces les digo a los alumnos que asocienlo con deuda. Aquí ya, bueno, los negativos ya serían, pero para cosas materiales. Serían deuda. Por ejemplo, aquí -5 sería, por ejemplo, debemos 5 pesos. Y números positivos son cosas que tenemos. Es decir, cuando un número no tiene signo, en realidad tiene el signo positivo. Ahí está, de esa manera. Entonces, signo positivo son cosas que tenemos. Hagan de cuenta, aquí tenemos 7 pesos. Y puede que aquí a una persona le debemos 5 pesos. Así, entonces, signo positivo, digamos, son cosas que tenemos. Y signo negativo, cosas que debemos. Bueno, ¿sí se entiende? Esto más que nada se ocupa para operaciones. Ahorita que vamos a ver operaciones con números enteros, vamos a usar esa analogía. Bueno, ya te terminaron de copiar. Bueno, gracias. Vamos a ver. Ahora vamos a ver los números racionales. Póngale números racionales y estos se simbolizan con la letra Q. Igual, es una letra caligráfica. Es como se le hace relleno. Q es Q porque
Este símbolo lo introdujo un matemático alemán. Y y lo introdujo más que nada por la palabra cociente. Y cociente en italiano, perdón, italiano, un matemático italiano. Este cociente empieza con la letra Q. Y es por eso que así se quedó este símbolo. Entonces pónganle números racionales y pónganle Q. Una Q con rellenito. O caligráfica. Bueno, entonces copien, dice, son aquellos que pueden escribirse de la forma A entre B. Ahí está, es decir, son aquellos que se pueden escribir como fracción. Así, un número A sobre otro número B. A ver, copien y ahorita pongo ejemplos. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, voy a poner ejemplos. Es decir, los números racionales, son aquellos que se pueden escribir como fracción. Ejemplo. Pues tenemos la fracción 1/2. Tenemos la fracción 3/4. Ahí está, son ejemplos de fracciones. Estos dos son números racionales. También puede ser negativo, también entran los negativos. Por ejemplo, menos 2/5. Ahí está, esta es otra fracción, otro ejemplo. Este es aquel que tiene... Nada más que se puede escribir como fracción. Y pueden ser tanto positivos como negativos. Estos primeros que escribí son positivos porque, recuerden, cuando no tiene signo, en realidad tiene el signo positivo. Así, de esa manera. Bueno, y no importa que el de arriba sea más chiquito que el de abajo. También puede ser al revés. Este sería otro número racional, 10 tercios. Ahí está, sería otro número racional, otra fracción. Ahí está, también el de arriba, el numerador puede ser más grande que el denominador. Recuerden que el de arriba se le llama numerador y el de abajo denominador. ¿Sí? A ver, copien. Y como dije, también puede ser negativo, no hay problema. A ver, copien. Bueno, ya terminaron de copiar. Bueno, entonces otros ejemplos de números racionales. Vamos a ver. Los números con decimales finitos se pueden escribir como fracción. ¿Cuáles son los números con decimales finitos? Pues aquellos cuyos decimales terminan. Por ejemplo, 2.5. Ahí está, este número se puede escribir como fracción. ¿Cómo?
de la siguiente manera. Ponemos los dígitos arriba en el numerador, 2 y 5. Y los vamos a dividir entre 1. Y al lado del 1 vamos a poner ceros. ¿Cuántos ceros? Ah, pues la cantidad de decimales que hay acá. Este número tiene solamente un decimal. Así que aquí le voy a poner solamente un 0. Así, de esta manera. La cantidad de ceros que se pongan será la cantidad de decimales que tenga el número. Ahí está, y ya se pone los dígitos normalmente arriba, divididos entre 1 y ceros. En este caso un 0 porque tiene nada más un decimal. A ver, copien. Si tienen dudas, digan. Aquí voy a poner otro ejemplo. Nada más copien primero y ahorita pongo otro ejemplo. Bueno, otro ejemplo sería... A ver, ¿cómo se escribiría la fracción? O incluso puede que no tenga enteros. Por ejemplo, puede ser 0. Digamos 375. Ahí está. O que diga, este es el número que quiero escribir como fracción, que diga. Ahí está, este número cómo se escribiría como fracción. O digamos 372, ahí está. Entonces este número escrito como fracción sería así. Escribo los dígitos en el numerador, 372, ahí está, normalmente. Divididos entre de 1. Y al lado del 1 voy a poner ceros. ¿Cuántos ceros? Ah, pues la cantidad de decimales que hay acá. Este número tiene 3 decimales, ¿no? Entonces aquí voy a ponerle 3 ceros. Así, de esta forma, ahí está. 0.372 sería igual a 372 entre de 1000. Ahí está, y así se escribiría este número a fracción. ¿Sí se entiende? A ver, copien, cualquier duda me dicen. Bueno, entonces vamos a ver. También los números con decimales periódicos son números racionales. O más bien, se pueden escribir... sí, son números racionales, le voy a poner. Es decir, que se pueden escribir como fracción. ¿Cuáles son los decimales periódicos? Por ejemplo, los decimales periódicos son aquellos números cuyos decimales se repiten indefinidamente. Por ejemplo, 0.33333 y que el 3 se sigue indefinidamente. A veces se le pone puntos suspensivos para decir que ese decimal se sigue indefinidamente, el 333. Este número se puede escribir como fracción. No voy a poner el procedimiento porque eso no se les va a preguntar. Solamente puede que les pregunten, si les piden, señale un número racional y viene este número 0.33333, entonces esta sería la respuesta correcta. Él es un número racional porque se puede escribir como fracción. Nada más a manera de ilustración, él es la fracción 1/3. Ahí está, él es la fracción 1/3. Sí hay un procedimiento para ir de este número a la fracción, pero no se les va a preguntar, así que por eso no se va a enseñar ahorita. A ver, copien esto.
Bueno, otro ejemplo de número con decimal periódico es el siguiente. 0.636363 y que el 63 se repita indefinidamente. Ahí está, quizás este es un mejor ejemplo. Ese es un decimal periódico, aquellos cuyos decimales se repiten indefinidamente. ¿Cuál se repite indefinidamente? El 63. 63, 63. Ahí está. Y este número se puede escribir como fracción. Él es la fracción 7 onceavos. Así, de esta manera. Entonces, como dije, no les van a preguntar que este número decimal qué fracción es, o qué fracción es. Esto no se va a preguntar. Solamente se les va a decir que si señalen un número racional, pues este sería la respuesta correcta. Uno cuyos decimales se repiten indefinidamente. ¿Por qué? Porque él se puede escribir como fracción. Esto de la fracción solamente lo pongo para ilustrar de que este número es racional. ¿Por qué es racional? Porque se puede escribir como fracción. Solamente por eso pongo este número. Bueno, ¿dudas hasta acá? Digo, solamente por eso pongo la fracción. Para demostrar que sí, este número se puede escribir como fracción. Y es la fracción 7 onceavos. Bueno, ¿sí se entiende? ¿Dudas hasta acá? Bueno, terminen de copiar y me avisan cuando acaben de copiar. No, como dije, no, sí hay un procedimiento para escribir este número a fracción, sí lo hay. Hay que hacer todo un procedimiento. Pero no se les va a poner. Como dije, solamente lo pongo para demostrar que estos números decimales son racionales. Porque ¿quiénes son los racionales? Los racionales son los que se pueden escribir como fracción. Esos son los números racionales, las fracciones. Entonces, por eso, como este número decimal es la fracción 7 onceavos, entonces él es un número racional. Entonces, eso es lo único que hay que saber por el momento. Pero sí hay que hacer un procedimiento, ¿sí? Pero eso no se va a enseñar ahorita. ¿Sí se entiende? Bueno. Entonces, ¿ya acabaron de copiar? Digo, y lo pueden comprobar. Si dividen en su calculadora 7 entre 11, digo, en su celular más bien, les va a salir ese número. Nada más digo como ejemplo, porque en el examen final no se les va a dejar usar calculadora. Y no la necesitan, nada más les dirían cuál es un número racional. Ahí si les viene esta opción, bueno, esta opción sería la correcta. O si les ponen un número, a ver, por cuyos decimales se repiten, así 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, así indefinidamente. Bueno, pues este también sería un número racional. Bueno, ¿sí se entiende? Y lo señalarían. Bueno, entonces, si no hay otra duda, vamos a seguir. Bueno, entonces... los números enteros se pueden escribir como fracción. Entonces los enteros entran dentro de los números racionales. A ver, por ejemplo, un entero, el 7, digamos, ¿cómo se escribe como fracción? Pues sería, nada más ponemos el 7 arriba y le ponemos un 1 abajo. Ahí está, así se escribe todo entero como fracción. Solamente le ponemos un 1 abajo. 7 es lo mismo que 7 entre de 1. También pueden ser negativos. Por ejemplo, el menos 5. ¿Cómo se escribe como fracción? Pues nada más ponemos el menos 5 arriba y el 1 abajo. Así, de esta forma, ahí está, menos 5 entre de 1. Entonces ponemos el número arriba y el 1 abajo. Y así todo entero se puede escribir como fracción. Esto va a ser útil.
por ejemplo, en suma de fracciones o en multiplicación de fracciones. Después lo vamos a ver. A ver, copien. Bueno, si se corta de repente, ya saben, nos vemos a las 10. Terminen de copiar. Me avisan cuando terminen de copiar. Bueno, también ese número negativo escrito como fracción se puede escribir de la siguiente forma. Podemos escribirlo así. Como podemos poner el número negativo en medio y después el 5 arriba y el 1 abajo.